En el verano de 1900, Pekín era una trampa mortal. Fuera, una marea incontrolable de campesinos creía que las balas no podían tocarlos. Dentro, miles de extranjeros y cristianos chinos esperaban el fin, mientras el mundo occidental contenía la respiración. Veremos el asedio brutal que llevó a las potencias mundiales al borde de una guerra global. Descubrirás la humillación que empujó a una nación milenaria a un estallido de furia xenófoba y desesperada. Entenderás cómo una fe inquebrantable en la invulnerabilidad se convirtió en el preludio de un baño de sangre inevitable. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Pekín, verano de 1900. El aire, denso y cargado de pólvora, era un presagio. Tras los muros de las legaciones diplomáticas, miles de extranjeros y cristianos chinos aguardaban con la respiración contenida. Fuera, una marea de combatientes, con pañuelos rojos y el fervor de lo ancestral, clamaba por su expulsión. No eran soldados regulares, sino los Boxers, y protagonizaban el clímax de una desesperada rebelión Boxer que estremecía los cimientos de China. Era el momento álgido de la rebelión Boxer. ¿Qué fue exactamente la rebelión Boxer? Fue un levantamiento xenófobo y nacionalista que asoló China a finales del siglo XIX, motivado por un profundo resentimiento. Su esencia radicaba en la furiosa resistencia anti-extranjera que durante décadas había desangrado la soberanía del Imperio Qing. China había sido forzada a aceptar tratados desiguales, ceder territorios, soportar la imposición de esferas de influencia económicas y militares, y sufrir una agresiva evangelización cristiana. Todo ello era percibido como una erosión intolerable de su identidad cultural y su autoridad nacional. Los Boxers eran miembros de la Sociedad de Puños Armoniosos y Justos, Jietuan. Estos milicianos campesinos creían que, a través de prácticas rituales y ejercicios gimnásticos, se volvían invulnerables a las balas. Su ideología era visceralmente anti-extranjera y anticristiana, viendo a misioneros y conversos como agentes de la desintegración social y cultural de China. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El objetivo central de esta resistencia era inequívoco: erradicar toda presencia foránea, revertir la humillación nacional y restaurar la autoridad y las tradiciones chinas. Atacaron infraestructuras extranjeras como ferrocarriles, misiones cristianas y propiedades foráneas, simbolizando su rechazo a todo lo ajeno. Inicialmente, la corte mostró ambivalencia, incluso intentando reprimir el movimiento. Pero la emperatriz Dowager Cixi, sintiéndose cada vez más amenazada por las potencias extranjeras que ya exigían la disolución del imperio, tomó una decisión audaz y desesperada: apoyó implícitamente a los Boxers. Lo que comenzó como una revuelta popular, escaló a un conflicto imperial. El 21 de junio de 1900, la corte declaró la guerra a las potencias occidentales, elevando esta rebelión Boxer a un conflicto a gran escala. El asedio de 55 días a las legaciones diplomáticas en Pekín, donde Boxers y elementos del ejército unieron fuerzas, se convirtió en el símbolo más crudo de esta desesperación y la intensidad de la rebelión Boxer. Aunque el sitio de las legaciones y, en última instancia, toda la rebelión Boxer resultaron en un fracaso militar, la alianza de las 8 naciones sofocó brutalmente la rebelión, su impacto fue profundo. El protocolo Boxer, que siguió, impuso indemnizaciones exorbitantes, permitió tropas extranjeras en Pekín y humilló aún más a China, demostrando la imposibilidad de una resistencia aislada frente a la coalición de potencias. Sin embargo, más allá de la derrota, la rebelión Boxer es crucial por su legado. Fue una manifestación temprana y poderosa del nacionalismo chino, una semilla sembrada con sangre y desesperación que inspiraría futuros movimientos. Fue la primera gran explosión de resistencia que, pese a su trágico desenlace, marcó el camino hacia la búsqueda de modernización y autonomía para China. La historia de China a finales del siglo XIX no puede entenderse sin la profunda herida que supuso la intromisión extranjera. Fue en ese caldo de cultivo de humillación y desesperación donde germinó la rebelión Boxer, un levantamiento que, más allá de su trágico desenlace, se erigió como una poderosa, aunque fallida, manifestación de resistencia. No fue un hecho aislado, sino la culminación de décadas de agravios que llevaron a una parte del pueblo chino a levantarse con ferocidad contra lo que percibían como la erosión de su soberanía y cultura. El telón de fondo para la rebelión era sombrío. China había sido forzada a aceptar una serie de tratados desiguales que despojaron al imperio de territorios clave, abrieron puertos al comercio extranjero sin reciprocidad y otorgaron privilegios extraterritoriales a los ciudadanos occidentales. La imposición de esferas de influencia dividió el vasto territorio chino en zonas económicas y militares controladas por distintas potencias, desde Gran Bretaña y Francia hasta Alemania, Rusia y Japón. A esta dominación económica y política se sumaba una agresiva campaña de evangelización cristiana. Misioneros y sus conversos eran vistos, a menudo con razón, como agentes de la desintegración social y cultural, erosionando las tradiciones ancestrales y la cohesión comunitaria. Esta profunda y multifacética opresión fue el catalizador que encendió la chispa de la rebelión.
En este ambiente de resentimiento y xenofobia, emergió la sociedad de los puños armoniosos y justos, conocidos en Occidente como los boxers. Estos hombres, en su mayoría campesinos y obreros empobrecidos, se convirtieron en los principales agentes de esta insurrección. Creían firmemente que, mediante prácticas rituales ancestrales, artes marciales y cánticos, podían invocar la protección divina que los haría invulnerables a las balas occidentales. Su ideología era visceralmente anti-extranjera y anticristiana, convencidos de que los forasteros y sus seguidores eran demonios que corrompían el alma de China. La misión del movimiento era clara: purgar la tierra de esta contaminación. Los objetivos de este movimiento eran tan ambiciosos como desesperados. Buscaban erradicar por completo la presencia extranjera en China, revertir la humillación nacional que se había acumulado durante décadas y restaurar la autoridad imperial y las tradiciones chinas. Sus acciones iniciales se centraron en atacar las infraestructuras que simbolizaban la intromisión, ferrocarriles y telégrafos, elementos de la modernidad impuesta, misiones cristianas y propiedades de conversos, símbolos de la intromisión cultural, y cualquier instalación o individuo asociado con las potencias invasoras. Estos actos de agresión eran percibidos por los boxers como legítimas manifestaciones de resistencia, pasos necesarios para la purificación de su nación. La dinámica del conflicto dio un giro dramático con la implicación, inicialmente ambivalente, de la corte. La emperatriz Dowager Cixi, una figura astuta y poderosa, había reprimido a los boxers al principio. Sin embargo, al sentirse cada vez más amenazada por las potencias extranjeras que exigían mayor control y concesiones, Cixi cambió de estrategia. En un movimiento arriesgado y desesperado, decidió apoyar implícitamente a los boxers, elevando la insurgencia a la categoría de conflicto imperial al declarar la guerra a las potencias occidentales y a Japón. Esta decisión transformó radicalmente la naturaleza de la rebelión, pasando de una insurgencia local a un enfrentamiento directo entre el Imperio chino y una coalición de las naciones más poderosas del mundo. El clímax de la rebelión llegó con el sitio de las legaciones diplomáticas extranjeras en Pekín. Durante 55 angustiosos días, desde el 20 de junio hasta el 14 de agosto de 1900, los boxers, apoyados por elementos del ejército imperial, sitiaron a miles de extranjeros y conversos chinos refugiados en el barrio de las legaciones. Este asedio se convirtió en el punto álgido del conflicto, un símbolo de la desesperación y la intensidad de la lucha. A pesar de la bravura de los sitiadores, la defensa organizada por los sitiados y la eventual llegada de una fuerza de socorro internacional sellaron el destino de la rebelión. Fue un fracaso militar que expuso la debilidad del ejército chino y la vulnerabilidad de la corte imperial frente al poderío combinado de las potencias. Las consecuencias de la supresión de esta rebelión fueron devastadoras. La alianza de las 8 naciones, Japón, Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, Austria-Hungría e Italia, sofocó brutalmente la rebelión. La represión fue cruel, con saqueos, ejecuciones sumarias y violaciones que dejaron una cicatriz imborrable en la memoria china. El protocolo Boxer, que siguió, fue un acto de humillación sin precedentes. Impuso indemnizaciones exorbitantes a China, permitió a las potencias extranjeras mantener tropas permanentes en Pekín y estableció zonas de guarnición a lo largo de la ruta hacia la capital. Esta imposición no solo desangró económicamente a China, sino que demostró de manera contundente la imposibilidad de una confrontación aislada y desorganizada frente a una coalición de potencias tecnológicamente superiores. La rebelión Boxer, en su derrota, dejó claro el camino a seguir: la modernización era ineludible. La furia de la rebelión Boxer, tan visceral y desesperada, encontró su final bajo el rodillo implacable de la modernidad militar. La alianza de las 8 naciones, una coalición de potencias occidentales, Japón y Rusia, no tardó en sofocar el levantamiento con una brutalidad calculada. Su avance hacia Pekín fue imparable, culminando en la toma de la capital y la huida de la emperatriz Cixi, dejando a China sumida en una humillación sin precedentes. La rebelión Boxer, gestada en la desesperación y la fe mística, se deshizo frente a la artillería y la organización militar extranjera, demostrando la imposibilidad de una confrontación aislada y tecnológicamente desigual. Las consecuencias fueron desoladoras y grabaron a fuego las heridas de una nación. El 7 de septiembre de 1901, China fue obligada a firmar el Protocolo Boxer, un documento que cimentó aún más su estatus de semicolonia. Este tratado impuso una indemnización colosal de 450 millones de taeles de plata, una cantidad astronómica que superaba los ingresos anuales del gobierno y que tardaría casi 4 décadas en pagarse, con intereses, una carga financiera aplastante que hipotecó el futuro del país. Además, el protocolo permitió a las potencias extranjeras mantener tropas permanentes en Pekín y en los puntos estratégicos de comunicación entre la capital y la costa, una injerencia directa en la soberanía china que simbolizaba la derrota total de la rebelión Boxer. Cimientos de los fuertes en Taku fueron desmantelados, y 12 funcionarios chinos fueron ejecutados o forzados al suicidio por su apoyo a los boxers. Esta humillación pública y la imposición de condiciones draconianas sirvieron como una cruda lección sobre el precio de la debilidad y la desunión.
Sin embargo, precisamente en las cenizas de esta derrota, la rebelión Boxer forjó un legado inesperado y profundamente transformador. Lejos de ser un mero episodio de xenofobia y violencia, se inscribió como la chispa inicial, aunque caótica, del nacionalismo chino moderno. Los Boxers, con su grito de «apoyar a los sin, destruir al extranjero», representaron la primera articulación masiva de un sentimiento antiimperialista que, a pesar de su fracaso inmediato, resonaría en generaciones futuras. La represión brutal y el protocolo Boxer no solo expusieron la fragilidad del régimen Ming, sino que también convencieron a muchos intelectuales y reformistas de la necesidad urgente de una modernización radical y la construcción de un Estado fuerte y unificado. La rebelión Boxer no podía ser solo una reacción visceral, debía ser una estrategia de Estado. Es por ello que se recuerda, no como una victoria militar, sino como un punto de inflexión psicológico y político. Fue una manifestación primitiva, violenta y desesperada, pero innegable, del deseo chino de liberarse de la opresión extranjera. Inspiró a revolucionarios como Sun Yat-sen, quien más tarde derrocaría a la dinastía y establecería la República de China, y sentó las bases para el movimiento del 4 de mayo, que continuaría la búsqueda de autonomía y fuerza nacional. Este levantamiento mostró al mundo, y sobre todo a la propia China, que el pueblo no aceptaría pasivamente la dominación. Aunque la lucha fue brutalmente aplastada, la semilla de un nacionalismo robusto y la convicción de que solo una nación fuerte y unida podría montar una verdaderamente efectiva, ya estaban sembradas. Fue, en última instancia, un doloroso recordatorio de que la independencia no se lograría con talismanes o ritos, sino con una profunda transformación interna y la construcción de un poder nacional inquebrantable, una lección que China aprendería con determinación en las décadas siguientes. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.